buenos días, ya estamos de regreso por la pantalla de Canal E, como siempre, para brindarles toda la información en este primer segmento informativo, esta primera mañana, bien tempranito, hasta las 12 del mediodía, para luego entonces continuar brindándoles todo lo que necesitan saber en política, en economía, todo a lo largo del día, como siempre, en la continuidad informativa por la pantalla de Canal Económico. Y ahora no podemos empezar de otra manera, ¿no?, que haciendo esta mención después entonces de haberse llegado a un acuerdo, el fin de la guerra. Este no fue el fin de la guerra, dijo Donald Trump, ¿no?, sino el comienzo de una nueva era. Y allí entonces fueron liberados 20 de los rehenes que todavía estaban allí tenidos en cautiverio por parte de esta esta formación terrorista, Hamas. Bueno, fueron liberados, entre ellos 3 argentinos, y vamos a estar allí teniendo entonces todo el análisis de este tema y todas las noticias a lo largo del día, con especialistas como siempre analizando todo lo que vaya sucediendo minuto a minuto por la pantalla de Canal Económico. Y como siempre hacemos también en esta primera hora, no hacemos nuestra apertura, todo lo que tiene que ver con el sector agro, las producciones, todo lo que interesa al sector. Y hoy vamos a estar hablando allí del sector de los biocombustibles, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los biocombustibles? Que ya sabemos, y esto está fuera de discusión, ¿no?, que es un sector pujante y el que impulsa el desarrollo, y también allí muy importante para el camino, en este camino emprendido, ¿no?, hacia la transición energética, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel mundial. Pero está sucediendo algo aquí, ¿no?, en este sector, donde está generando allí gran preocupación. Bueno, las empresas están en una situación muy compleja, en una situación muy complicada, y por parte de las 3 principales cámaras que nuclean a estos sectores productivos, estoy hablando de CAPVAC, CEPRAV y CASFER, están haciendo allí una denuncia, ¿no?, bien concisa, bien concreta, bueno, sobre el incumplimiento de la ley vigente. Y esto acarrea mayores problemas, ¿no?, con pérdidas millonarias. Y hoy vamos a estar recibiendo, para poder hablar bien de todo esto, precisamente al presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, CAPBA. Y estamos hoy recibiendo entonces aquí con la visita presencial en el piso a Axel Boer. Muy buenos días, Axel. Gracias por este contacto, gracias por estar aquí. Hola Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por este contacto hoy en persona, ¿no? Así que vamos a estar hablando de todo esto, profundizando un poco ya en detalle esta problemática, ¿no? Y hace muy poquito, fue hace 2 semanas atrás, que se hizo esta reunión allí en una sesión en el Senado, ¿no?, donde distintos entonces representantes del sector y también especialistas estuvieron debatiendo sobre esto, ¿no?, sobre la necesidad de poder impulsar una nueva ley de biocombustibles. A ver, ¿qué es lo que se analizó allí, ¿no?, y si esto se pudo avanzar? ¿En qué quedó este último encuentro allí en el Senado, en esta sesión? Bueno, correcto. Hace 2 semanas hubo una sesión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que es la única comisión a la que tuvo giro, digamos, el proyecto que nosotros estamos impulsando. Y bueno, se decidió que se iba a escuchar a especialistas, y esa reunión va a continuar. Hubo un corte intermedio, esa reunión va a continuar este miércoles por la tarde, así que bueno, ahí se seguirá escuchando y se avanzará con el consenso legislativo. Acá lo importante de entender es que hay muchos gobernadores que están impulsando esta ley, y toda una industria que está parada, que también la está impulsando, y entonces eso acelera los tiempos. Y me parece a mí que también el gobierno necesita, por todo el tema más político, Trump, Biden, etcétera, necesita avanzar en los consensos con los gobernadores, y parte de eso es justamente esta ley. Axel, a ver, ¿qué está pasando acá? Son 2 cuestiones, ¿no?, las que están preocupando en torno a esto, además de, bueno, de querer impulsarse este nuevo proyecto para una nueva ley de biocombustibles, ¿no? Pero hay 2 cuestiones. Por una parte, el precio, ¿no?, el precio que está siendo allí establecido de una manera sin la conformidad o sin estar respetándose la ley vigente, digamos, y son precios que ustedes están señalando no alcanzan ni a cubrir los costos de producción. Eso por una parte, y por otro lado, bueno, el porcentaje de corte obligatorio. A ver,
¿Qué es lo que está sucediendo? Por un lado con los precios y por otro lado este corte obligatorio, en cuánto estamos y a cuán es el objetivo a llegar, ¿no? Bueno, con el tema de los precios es muy simple. La ley 27640 indica en su artículo 14 que los precios deben cubrir los costos más una rentabilidad razonable que debe ser establecida por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía. Esos precios hace 16 meses que no cumplen con ese artículo 14. Entonces, los dos funcionarios que han firmado precios, que son Daniel González y María Tetamanti, la secretaria de Energía y el subsecretario de Coordinación de Minería y Energía, firmaron precios que no cumplen. ¿Por qué? Porque por ahí no creen en las cosas que dicen su jefe, el ministro de Economía Caputo, o el presidente, que la inflación es solamente un fenómeno monetario y aparte dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, no lo están cumpliendo. Bueno, entonces la queja viene por ahí, digamos. Por el otro lado, digamos, el sector también ha acercado propuestas de reducción temporaria del corte para que el precio pueda subir y cubrir los costos y que las plantas estén paradas, pero ni siquiera se escuchó. Digamos, esa es la primera parte. Ahora, la ley esa es mala, es una ley, bueno, con la institucionalidad que tenemos en la Argentina no se cumple, lo estamos viendo, pero además de eso, nosotros, digamos, hoy la obligación de corte mínimo de biodiesel en la Argentina es 3% y en Brasil el corte es 15%. Entonces nosotros tenemos que ir a una convergencia con Brasil, con lo que va el mundo. Estados Unidos con Trump estuvo aumentando el corte también. Entonces nosotros tenemos que ir a esa convergencia. Por otro lado, hoy es como un mercado cerrado y nosotros queremos una apertura donde cualquiera pueda producir y entrar. Entonces esta propuesta también incluiría a otras compañías y bueno, y todo eso lo hace de una forma donde los que han tenido ciertas ventajas durante muchos años que les, digamos, o que venden los insumos con precios que no están de acuerdo con lo que es el mercado, bueno, que de alguna forma se ecualice para que todo el mundo pueda participar razonablemente con mercado y con un precio no definido por la Secretaría de Energía, sino por la libre oferta y demanda del mercado. Respecto de esto del corte no obligatorio, a ver, ¿por qué sucedió que en un momento esta ley, en vez de ir evolucionando, como en muchos otros países, acá se vuelve para atrás, ¿no? Se retrotrae en Argentina, o sea, involucionando, en vez de aumentar el corte obligatorio, lo llevamos para abajo. ¿Cuál fue el objetivo ese fundamental o los fundamentos que dieron para poder sostener entonces este camino marcha atrás? Bueno, es una buenísima pregunta. Ahí hay varias cosas. Por un lado, digamos, si vos le preguntás a una compañía de cigarrillos si quiere vender cada vez más o menos cigarrillos, te dice quiero que vender cada vez más. O sea, sabemos que los cigarrillos son malos para la salud pública. Si de los autos saliesen bolsitas de basura, podríamos ver exactamente qué es lo que genera, digamos, los combustibles fósiles. Eso es una parte. Pero la ley que redujo, la ley anterior a la actual, tenía un mecanismo por el cual solo se podía subir los cortes pero no bajar. ¿Por qué? Porque en medio ambiente hay un principio de progresividad que hace que vos podés mejorar el ambiente o dejarlo igual pero no empeorarlo. Bueno, y hubo empresarios del sector, algunos de los más importantes por ahí, que hicieron lobby para que se redujese el corte. ¿Por qué? Bueno, uno puede pensar que por ahí quisieron que las empresas estuviesen mal económicamente para comprarlas y después subir el corte. Son especulaciones. Lo que sí te puedo decir es que lo impulsaron. Y bueno, eso es un poco, digamos, esa combinación de factores es lo que hizo que hoy tengamos un corte mínimo del 3% con un corte que debería ser del 7,5%. Ahora, ahí en el medio de la sesión, lo que vos ponías, Axel, allí, no destacándolo y diciendo acá lo importante es insistir, e insistir para que entiendan, bueno, que
el biodiesel no viene a competir, ¿no? Ni con Vaca Muerta, ni con las refinerías, ni con el trabajo, las fuentes de trabajo aquí en el país. A ver, ¿por qué es importante esto y cuál es el temor entonces acá, ¿no? Y respecto ahí también del lobby que hay por parte de las petroleras, tal vez en este sentido. A ver, si podemos allí esclarecer un poquito, poner un poco de luz a esto que tal vez está generando un poco de temor. ¿Es temor o hay alguna otra intencionalidad por detrás? Bueno, es sabido que las compañías petroleras tienen muchísima relación política con, digamos, las provincias donde desarrollan su actividad de extracción. Entonces, ahora, esa actividad de extracción, por ejemplo, Vaca Muerta, si Vaca Muerta multiplicase por 10 o por 100 su capacidad productiva, mismo así, Argentina exportaría más gas y más petróleo, pero no refinaría más en la Argentina, porque las refinerías en la Argentina están a tope. Y estando a tope, Argentina importa nafta e importa gasoil. En el caso del gasoil, de cada 4 litros que se venden en la Argentina, 3 se producen acá. Y el cuarto o es importado o es biocombustible, o biodiesel en este caso. Entonces, y es un biodiesel que ahorra 70% de emisiones respecto al gasoil, que no es cancerígeno y que le hace ahorrar plata al Estado en salud pública. Entonces, pero lo que sale, lo que te decía, lo que sale del caño de escape, como es algo transparente y vos no lo ves, no es tan visible como cuando, si vos tirases bolsitas de basura a la calle, entonces vos las ves. Entonces ahí hay una asimetría en cuanto a lo comunicacional. Pero más allá de eso, digamos, los biocombustibles en Argentina complementan la oferta energética, te dan la posibilidad de ofrecer trabajo en el interior, porque es muy federal y por eso el apoyo legislativo y por eso está impulsando justamente en la Casa de las Provincias, que es el Senado, y el apoyo de los gobernadores, y finalmente permite reducir emisiones, que es algo que para que Argentina se inserte en el mundo necesita que sus productos sean bajos en emisiones. Ahora bien, si vamos a las medidas, ¿no?, que están siendo implementadas acá por el gobierno, a ver, retenciones cero, ¿no? O la baja de retenciones en su momento. Retenciones cero, bueno, quedó ya vigente para solamente lo que es carne avícola y carne bovina, ¿no? Ahora hubo una baja igualmente, ¿no?, en retenciones de granos. ¿Cómo impacta esto al sector, ¿no?, allí teniendo presente puntualmente lo que es aceite de soja? Bueno, nosotros, como te conté antes, veníamos con un precio que no venía cubriendo los costos y encima fijado en pesos. La subida del dólar hizo que directamente ni siquiera podamos cubrir los costos variables, entonces las plantas pararon. Sobre eso vino la modificación de las retenciones o los derechos de exportación. Sobre la soja, que hizo que suba el aceite, pasa que esa suba no es una suba de 3 días. De misma forma que pasaba con el dólar soja, cuando nadie te vende el día después de que terminó el dólar soja, nadie te vende 1 kilo de soja. Entonces, lo mismo que pasó, este efecto va a durar durante varios meses. Y bueno, eso obviamente tensiona mucho a las compañías que producen biodiesel. Pero bueno, nosotros seguimos impulsando y estamos seguros que el gobierno, en esta búsqueda que tiene de consensos, ya hasta entiendo que solicitada por el gobierno de Estados Unidos, y bueno, va a tener que sentarse con los gobernadores a conversar y avanzar. Bueno, eso, ¿no? Una política, a ver, yo le pregunto a muchos de los referentes para ver cómo hacen la lectura, ¿no? A ver, una política agropecuaria acá en lo local, ¿ustedes sienten que está demasiado atada a lo que es el contexto internacional? Obviamente que todo confluye, ¿no? Lo que es lo local siempre está allí también dependiendo de lo que sucede en el mundo globalmente, pero que esté tan atada o que, bueno, con todo esto que sucedió, ¿no?, con Scott Bessent y el posteo que hizo en sus redes cuando estaba el tema de retenciones cero y después en tan corto periodo de tiempo se cubre el cupo, o así lo informó Arca. Pero estaba toda esta sospecha, ¿no?, de un acuerdo allí con las grandes cerealeras exportadoras. A ver, ¿qué es lo que entienden desde los distintos sectores productivos al ver tal vez que una política agropecuaria acá en lo local esté tan atada a lo que es una cuestión geopolítica internacional? ¿Cómo hacen la lectura ustedes? Bueno, Argentina está inserto en el mundo y la verdad es que la soja es central para
digamos, para la seguridad alimentaria. Entonces, la soja conecta Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. Y acá hay una pelea de fondo, entre Estados Unidos y China por el control de distintas zonas del mundo donde hay recursos naturales. Pareciera que China, digamos, adelantó mucho en zonas como África, pero en zonas como Sudamérica, Estados Unidos no quiere que China tenga esa preponderancia y bueno, la soja conecta todo. Entonces, a mí me parece que no podemos, o el gobierno argentino no puede ir haciendo solamente lo que quiere hacer, sino que dentro de este concierto mundial tiene que ir moviéndose acompasado con el resto para no desentonar, y me parece que esa necesidad, cuando vimos ahora cómo el gobierno de Estados Unidos impactó en el dólar el jueves pasado, bueno, digamos, te dan una mano, pero te piden cosas a cambio. Bueno, ahí hablando de la gran volatilidad, ¿no?, que hay en el tipo de cambio. A ver, ¿cómo lo analizan ustedes a esto? Bueno, ya quedó clarísimo y quedó bien expreso, ¿no?, este pedido de que las bandas cambiarias sigan manteniéndose, ¿no?, allí en esta suerte, ¿no?, de condicionamientos que se están poniendo. Una de las cosas fue esa, ¿no?, que las bandas cambiarias se sostengan, se mantengan, porque va dentro de la lógica, digamos, de lo que está siendo acordado con el Fondo Monetario. Pero muchos otros sostienen, bueno, que sería necesario poder flexibilizar tanto el piso como el techo o incluso eliminar las bandas. ¿Qué opinan ustedes del sector? No, bueno, acá por ahí, no sé si es una discusión que tenemos a nivel sectorial. Yo por ahí lo que te puedo decir, una opinión un poco más personal, es vos tenés, las bandas son transitorias, digamos, lo permanente es que el tipo de cambio tiene que estar libre en función de la oferta y demanda de pesos, de dólares que haya. Entonces, me parece que, digamos, es como una discusión por los próximos meses. Yo creo que acá lo que es muy importante es entender que el precio de los biocombustibles tiene que estar en dólares, porque el 90% de los costos está nominado en dólares y porque todos los commodities energéticos van en dólares. Hablando de precios ahí, ¿cuál es la brecha que hay, ¿no?, entre este precio que no está siendo, digamos, establecido conforme a la normativa vigente y este que, digamos, podríamos llamarle que es un precio discrecional que se está estableciendo hoy en día? ¿Y cuál es la brecha? Y bueno, va variando, por supuesto, con el dólar cada día, porque tenemos esa variable que nos impacta, pero andan entre el 20 y el 30% más o menos. Bueno, es una brecha amplia, ¿no?, digamos. Ahora, hablando de la situación en la que se encuentra este sector, ¿no?, y si tenemos que hablar de las fábricas, las plantas productoras, a ver, ¿cuántas están operativas acá en el país? Y con este contexto, ¿cuántas son las que están allí paralizadas o que hoy directamente no están prestando servicios por toda esta situación, ¿no? Porque les es más costoso la producción que entonces poder seguir generando mayor cantidad de empleo, mayor cantidad, sí, de puestos de trabajo y de producción acá en el país. Bueno, acá lo que es importante para entender es que hay dos conjuntos de compañías, y el factor más importante en la competitividad de una compañía es si es integrada o no integrada. ¿Qué significa integrada? Que está integrada a la producción de aceite. Entonces, cuando vos tenés una planta de molienda de aceite que entra el poroto y sale harina y aceite, y después tenés una planta que convierte el aceite a biodiesel, eso es integrada. Y después tenés las no integradas. ¿Cuál es la diferencia de costos? Que la inversión para la molienda del poroto es más o menos 10 veces más grande. Entonces, cuando vos tenés una planta de biodiesel, es como una unidad auxiliar para poder convertir aceite a biodiesel y sacártelo encima. Esa es la lógica del productor integrado, un Bunge, un Dreyfus, un Cargill, ese tipo de compañías. Ahora, los productores que vendemos en el mercado doméstico, que no producimos aceite, es esa
lo que para el otro era algo accesorio, para nosotros es la unidad principal. Entonces, todos los costos que tenemos los tenemos que pagar con esa unidad. Entonces, la asignación de costos fijos es muy diferente de un lado y del otro. Esa es la primera parte. Ahora, ¿cuántas plantas hay? De las integradas hay más o menos 7, de las otras son 25. De las 25, bueno, alguna puede estar operando porque tiene algún compromiso ineludible o algo así, y no sería la primera vez que en la Argentina alguien produce y pierde plata entregando, pero en general, digamos, están todas las compañías esperando a ver cómo se mueve el dólar y digamos, y aparte venimos de una mala situación, venimos de perder plata hace 15 meses, entonces venimos de una mala situación, no es que, digamos, a este lado, a los no integrados no nos regalan $1.000 millones como han recibido estos en 3 días por el tema de las retenciones. Entonces es muy, muy difícil y muy dispar, y justamente la ley que impulsamos, todas esas asimetrías las considera. Ahí, bueno, hablando de pérdidas, ¿no? Pérdidas millonarias están hablando ustedes, ¿no? En estos 15, casi 16 meses allí, ¿no? De no poder estar operando con normalidad y con estos precios entonces establecidos de forma discrecional, digamos. 53 millones de dólares están hablando ustedes, y hacen este pedido entonces para una intervención por parte del ministro de Economía, ¿no? ¿A qué apuntan allí? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Y ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Cuándo fue esta solicitud? Y si alguien les dio alguna respuesta de algo, o van a ser citados, o fueron citados. Bueno, justamente lo inentendible es que haya funcionarios de tercer y cuarto rango, digamos, que estén incumpliendo la ley y que estén, digamos, si querés, no entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, que es lo que le hemos escuchado a Milei y a Caputo decir un montón de veces, varios montones de veces. Entonces, estos funcionarios no lo cumplen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que ir a hablar con el dueño del circo a ver si realmente lo piensa así, o como creo yo que debería ser lo que está ocurriendo, bueno, está más preocupado hablando con Bessent que mirando qué es lo que pasa con el sector biocombustibles, y por eso tiene gente que se ocupe de eso. Pero bueno, llegado el momento, cuando la crisis es tan larga, bueno, en algún momento lo tiene que mirar. Por eso estamos pidiendo la reunión. Justo cuando mandamos la carta, el ministro Caputo se fue a Estados Unidos, iba a estar 2 semanas, después volvió el fin de semana y se volvió a ir, así que tendremos que esperar a que vuelva y a ver si nos podemos reunir. Bien, ya muy cortito porque nos estamos quedando sin tiempo, pero la última antes de despedirlo, a ver, entonces, lo principal hoy que están buscando allí para poder entonces seguir avanzando, ¿no? Ya lo consideran un gran avance que esto se esté tratando en el Senado, pero rápidamente este proyecto de ley, a lo que apuntan básico y más principal, ¿no? Para poder entonces seguir avanzando en este camino de transición energética. Allí algunos tips, por favor, Axel. Lo que apunta la ley o el proyecto es a convertir una ley que es mala en una ley que es buena. ¿Qué es lo que hace una ley mala? El precio que lo fija la autoridad de aplicación, que está cooptada por alguien. Si son las petroleras o si es alguien más, no lo sé, pero está cooptado por alguien y que incumple la ley, y no hay nadie preso, con la institucionalidad que tenemos en la Argentina. Entonces, es una ley que le saca esa potestad a la Secretaría de Energía, y eso lo pone por mercado, muy en la línea de lo que piensa Milei y muy en la línea de lo que decía la ley de bases. Segundo, sube los cortes y los pone muy similares en biodiesel a Brasil. En bioetanol tendría que después seguir un poco más. Tercero, permite que cualquiera pueda participar. Hoy los aceiteros integrados, que yo te ejemplificaba, solo pueden exportar y no pueden vender en el mercado doméstico. Las petroleras tampoco pueden participar. Podrían participar todos, con límites, con cuestiones, pero podrían participar todos. Entonces me parece que eso es mejor. Entonces, una ley mucho más, más moderna, más libre, me parece que es mejor, y donde no dependamos del cumplimiento de alguien que al final no cumple y no pasa nada. Entonces, la ley tiene justamente esos mecanismos que te permiten resolver sin necesidad de que haya alguien que cumpla por buena voluntad.
Porque si no quedaría bastante contradictorio, ¿no? Dentro de un gobierno que está impulsando esto, una política de libre comercio, de apertura de mercados, eso sería bastante contradictorio con dar marcha atrás con una ley de este tipo o este proyecto de ley que se está tratando de impulsar, ¿no? Mucho más moderno, mucho más abarcativo, amplio y bueno, respecto de todos estos puntos. Pero ¿por qué está sucediendo eso? ¿Cuál sería el principal escollo que habría que tratar de resolver entonces acá, ahí en el cortísimo plazo? Y bueno, nosotros, digamos, no fue solo con este gobierno, fue con todos los gobiernos desde el 2010 que la Secretaría de Energía en alguna cosa o en otra incumplió. ¿Eso qué significa? Que hay un poder por encima de la Secretaría de Energía que va moviendo los hilos del titiritero. Obviamente que esas son cosas que no se pueden, o sea, se ven, pero no se ve cómo funcionan. Entonces, sí, yo creo que justamente el sector de biocombustibles, si vos lo mirás como porcentaje del PBI, no es tan grande. Porque es importante por dos cuestiones. Por un lado, valoriza el aceite de soja, y al valorizar el aceite de soja, valoriza el poroto, valoriza los campos, valoriza uno de las cadenas de valor más importantes de la Argentina. Pero el otro punto es que pone en el centro de la escena el cumplimiento de la ley, el dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, el que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, todas esas cuestiones que el gobierno, sobre las que el gobierno construyó su credibilidad, en este momento las está poniendo en duda. Y acá tiene la oportunidad de resolver saliendo para adelante, acordando con los gobernadores y mostrando que realmente la inflación es un fenómeno monetario, realmente que el que las hace las paga y que hay que cumplir la ley. Bien, Axel, muchas gracias por haber estado presente hoy acá, ¿no? Allí, entonces, adentrándonos un poco más en todo esto y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede entonces en la próxima sesión allí en el Senado para seguir tratando este tema y nosotros obviamente lo vamos a seguir de cerca, como siempre, acá por la pantalla de Canal E. Disfrutamos entonces hoy de la presencia aquí y poder hablar en profundidad de todo este tema con Axel Boer, el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, CAPBA. Ahora sí vamos a ir a un muy breve corte y enseguida estamos de regreso con más información.